Hola, soy Milo Nubo y nuevamente bienvenidos a mi canal. Como siempre les digo, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios, denle un like, compartan y todas esas cosas. Ahora veremos un tutorial más de Egras. Entonces, vamos a iniciar. Anteriormente habíamos hecho la instalación de las dos versiones, la última versión unidimensional liberada, que es la 4.1, y hicimos la instalación de la última versión más reciente, que es la 6, Beta Update 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a abrir con doble clic en este icono, le voy a dar doble clic aquí, ¿sí? Para que abra el programa. Y en teoría les tiene que aparecer una ventana similar a esta, en donde vienen los términos y condiciones de uso del software Egras, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a aceptar los términos, le voy a dar next, ¿sí? Y me tiene que aparecer esta ventana. En esta ventana nos está haciendo la pregunta Egras que si queremos instalar los proyectos de ejemplo para Egras. Yo le voy a dar que sí, vamos a decirle que sí, y entonces me debe de aparecer ahora esta otra ventana. Esta ventana nos dice el sitio donde va a ubicar los proyectos, ¿no? Entonces yo voy a dejar el default, ustedes lo pueden cambiar. Le voy a dar instalar y tiene que aparecerles una ventana similar a esta en la que está instalando todas las ejemplos, ¿no? Y al finalizar les tiene que abrir la ventana del programa, ¿no? Entonces ya tenemos abierto ECRAS 6.00 Beta Update 1, ¿no? Es una versión beta, ajá. Y entonces ya tendremos listo nuestro programa para el tutorial de hoy. Esta nada más es una breve introducción. A continuación, como les decía, vamos a ver los temas de gestión de archivos y la creación del proyecto en este video tutorial. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos directamente a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video tutorial? Vamos a ver la gestión de archivos en Egras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, a medida que avancemos en los tutoriales, creando los archivos necesarios para poder hacer un modelado en Egras. El primer archivo que debemos de hacer es el llamado archivo de proyecto. Y como lo pongo en pantalla, nosotros le vamos a poner un nombre o un file name y el archivo va a tener una extensión .prj. A continuación y en su siguiente punto, que es continuamente así lo vamos a ver en los demás tutoriales, debemos de crear un archivo de geometría. Este archivo de geometría heredará el nombre que habremos de ponerle al proyecto, pero su extensión en la carpeta que lo guardemos va a tener una extensión .g y un contador. Es decir, este contador aquí le puse XX, pero cuando creemos el primer archivo de geometría para nuestro proyecto, esta doble X se convertirá en un 01 y así sucesivamente. Lo que generaremos es la geometría y paulatinamente, a medida que avancemos en estos videotutoriales, nos daremos cuenta cuántas geometrías o cuántas modificaciones podemos hacerle al proyecto. Entonces, lo que les estoy mostrando es la forma de jerarquía que les aconsejo llevar para poder hacer una modelación unidimensional o bidimensional
en EGRAS. El siguiente archivo a crear en la jerarquía es el archivo de análisis hidráulico. Y lo podemos hacer en dos flujos. Lo podemos hacer en flujo permanente o en flujo no permanente. Ajá. Y entonces, este archivo, cuando esté guardado en la carpeta que vamos a crear, heredará el nombre del archivo del proyecto, pero la extensión, si es para flujo permanente, será un .f y un contador. Repito, esta doble X en los futuros tutoriales y videotutoriales que haré, se darán cuenta de cómo va a cambiar ese contador a medida que le demos diferentes condiciones de análisis hidráulico. En este caso, diferentes condiciones en el gasto o en los hidrogramas, ajá, dependiendo del flujo que usemos o el régimen que usemos. En este caso, puede ser permanente o no permanente, ajá, de manera general, ¿sí? Y finalmente, el último archivo o el archivo en la jerarquía que les recomiendo usar para crear su proyecto en ECRAS es el famoso archivo de plan. El archivo de plan sería básicamente los resultados una vez que yo hice mi geometría, le di unas condiciones de frontera y un tipo de gasto en un flujo y entonces tendré mis resultados. ¿Qué características va a tener este archivo? Pues ese archivo va a tener también un nombre que va a heredar del nombre de archivo de proyecto que le demos, pero la extensión va a ser punto, una P minúscula y también va a tener un contador. Repito nuevamente, esta doble X que estoy poniendo es cada uno de los contadores que va a tener el archivo porque pueden ser condiciones diferentes de resultados por las diferentes combinaciones que podemos hacer con el proyecto. Es decir, yo puedo crear una geometría y darle una condición de análisis hidráulico, por lo tanto tengo unos resultados con esa combinación. Si yo tengo la misma geometría, pero cambio las condiciones del análisis hidráulico, podré tener otros resultados y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este tutorial vamos a crear simplemente el archivo de proyecto en EGRAS. Ajá. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy primero? Es que tenemos que crear la carpeta del proyecto. Y en esta carpeta se guardarán todos los archivos antes mencionados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Yo les voy a mostrar, ¿sí?, una ventana en donde yo ya aquí tengo, ¿no?, la puse en la raíz y le puse un directorio que le llamé egg-ras, ¿sí? Ustedes pueden hacer su carpeta en una USB, en un directorio en el que ustedes quieran y se sientan cómodos. En esta carpeta yo voy a crear una carpeta y le voy a dar el nombre de canal trapecial, ¿sí? Y entonces, una vez que yo creé esta carpeta, el ejemplo que vamos a hacer a lo largo de estos videotutoriales, aquí en los tutoriales básicos, por decirlo así, vamos a crear un canal trapecial. ¿Por qué? Pues porque así me gustó. Pude haber hecho un canal de forma compuesta, o un canal rectangular, ¿no? Pero paulatinamente, insisto, haré videotutoriales cada vez más y más avanzados para que podamos aprender a usar la gran mayoría de características que nos da el software EGRAS. Entonces, como ya les había dicho, el primer punto, que es crear la carpeta donde vamos a guardar todos los archivos de nuestro proyecto, ya está creada. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es crear el archivo de proyecto, que finalmente es este primer punto de este tutorial. El siguiente tutorial haremos el archivo de geometría. Entonces, yo abro EGRAS.
Perdón, no me escuchaba. Entonces les decía, tuve un freeze, una disculpa. Vamos a abrir Egras, ¿sí? Si hay unos segundos ahí de repente que no se me escuchó, tenía unos pequeños problemas técnicos nuevamente ya. Entonces, vamos a tener abierto Egras, ajá, y vamos a tener una serie de botones, de menús, como ya lo había mencionado previamente. Vamos a tener una serie de menús, el menú File, Edit, Run, View, Option, His Tools y Help, ¿no? Y vamos a tener una serie de botones o grupo de botones que vamos a ir aprendiendo en cada uno de estos tutoriales. Y si se dan cuenta, vamos a tener aquí unas cajas o renglones, ¿no? Con proyecto, plan, geometría, flujo permanente y flujo no permanente, ¿no? Y una descripción. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer solamente en este tutorial va a ser el archivo de proyecto y vamos a llenar estas dos cajas o estos dos renglones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a dar clic en File, voy a quitar la lupa, le voy a dar clic en File y posteriormente le voy a dar clic en nuevo proyecto o new project, ¿no? Entonces, File, New Project, y les tiene que aparecer una ventana similar a esta, ¿no? En donde voy a ponerle un título. Fíjense cómo el archivo de proyecto va a tener una extensión .prj y aquí voy a buscar y voy a encontrar el o la carpeta que me convenga. En este caso yo les había comentado que lo había hecho en C, después en Egras, ajá, y canal trapezial. Entonces yo le di doble clic en C, le di doble clic en Egras y le di doble clic en trapezial. Y si ustedes se dan cuenta, sus iconos o su imagen, ¿sí? Cada vez que le da doble clic, el folder como que se abre en el icono, ¿no? Ahí está abierto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la idea es que quede claro que la carpeta donde yo voy a crear el archivo de proyecto va a quedar aquí, ¿no? En C, Egras, canal trapezial. Ajá, ahí va a quedar guardada mi proyecto. Y entonces, el primer proyecto, ejemplo básico, va a ser un canal trapezial. Entonces, en el nombre del título le voy a poner canal. No le voy a poner un espacio. Sí le voy a poner una mayúscula intermedia, ¿sí? Y ese va a ser mi título. A medida que ustedes escribieron el nombre del título, en tiempo real les pone el archivo o el nombre de archivo que va a crear en esa carpeta. Y entonces fíjense, va a quedar como canaltrapezial.prj. Ajá. Y una vez que tengo eso, le doy OK. Y fíjense, esto es muy importante, ¿no? Lo que está preguntando Egras. Ahora, dice, este nuevo proyecto, o el inicio de este nuevo proyecto llamado canaltrapezial.prj y su nombre canal trapezial como título, se va a crear en este directorio. Las unidades del sistema están seleccionadas como las unidades norteamericanas o US Customary Units, ¿no? Pero puede cambiarlas, ¿no? En el menú opciones de la ventana principal de RAS. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo le voy a dar a aceptar. Fíjense cómo aquí en la... antes ya tenemos, fíjense, llenado el canal trapezial y dónde está guardado ese archivo en qué carpeta, ¿no? Este es el nombre del proyecto, canal trapezial, y esta es la carpeta. Y en la esquina inferior derecha de la ventana principal tenemos el sistema de unidades. Ajá. En estos videotutoriales vamos a estar usando el sistema internacional de unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a cambiarle el sistema
de unidades. ¿Cómo lo hago? Lo hago en el menú opciones, ¿sí? Entonces me voy aquí al menú options, que lo estoy poniendo en lupa, y el sistema de unidades, aquí donde dice unit system, está como el norteamericano, ¿no? Eso es lo que voy a cambiar. Entonces hay que darle clic ahí, options, unit system, y les tiene que aparecer una ventanita similar a esta. Ajá. Seleccionar el sistema de unidades. Entonces tenemos sistema inglés, norteamericano, o el sistema internacional, que es el sistema métrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el sistema internacional y además voy a la checkbox la voy a activar, es decir, le voy a poner una palomita para que por default los futuros proyectos que yo cree automáticamente EGRAS identifique que yo siempre voy a manejar, el sistema internacional de unidades. Ajá. Entonces, voy a quitar la lupa, voy a seleccionar sistema, voy a activar, lo voy a mostrar para que se vea cómo quedaron y finalmente le voy a dar OK. Y aquí nos vuelve a hacer una ventana, un mensaje de diálogo en el sentido de que si usted quiere, ¿no?, cambiar las unidades de nuestro proyecto, le voy a decir que sí, porque obviamente que lo quiero hacer. Entonces le digo que sí y ya cambió el sistema de unidades. Y entonces si ustedes ven la esquina inferior derecha o la casilla, ¿no?, o el renglón, ¿no?, o la celda, como quieran llamarle, de nuestro programa EGRAS ya tiene el sistema internacional de unidades. Ajá. Entonces, como podrán ver, ya hicimos el archivo de proyecto, la carpeta donde la creamos y cambiamos el sistema de unidades. Ajá. Yo le voy a dar clic en guardar como medida, digamos, de seguridad, porque después lo voy a ir platicando, que esas jerarquías también de comandos que tiene EGRAS. Ajá. Y, y ya, eso sería, eso sería todo el... Hola otra vez. Eso sería todo el tutorial de hoy. Entonces, como siempre les digo, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que comenten, que pregunten si tienen alguna duda o a pesar de mi postproducción o preproducción ahí que estoy teniendo. Denle like, compartan los videos y pues eso es todo. Hasta luego.